como te leo el tarot gratis. Acuario, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo bien. Yo soy Carmen. Lecturas de amor y desamor. Yo me pregunto algo. ¿Cómo es posible una persona que realmente no valoró la persona que tenía al lado, la despreció, la puso a un lado, siempre por encima sus propias prioridades, y esa persona que tanto quería estaba siempre rezagada? No te valoró ni se preocupó, solo te utilizó. Qué malo, ¿ah? Suena feo, ¿ah? Pareciera ser. Pero ¿qué pasa? Que tú te dejaste, mi querido Acuario, perdóname. Pero una buena parte, un buen porcentaje de culpa la tienes tú. ¿Dónde estaban tus valores? ¿Dónde estaba tu dignidad? ¿Dónde estaba tu orgullo propio? ¿Dónde estaba tu hasta aquí? ¿Dónde estaban tus prioridades? Te las dejaste comer, te las dejaste bailar, te las dejaste llevar por esa persona que realmente no merecía tu amor. Estabas dando bastante amor, estabas poniendo todas tus prioridades al servicio de esa persona que no se lo merecía. Ni te valoró, ni se preocupó, solo te utilizó. Vamos a ver qué más viene acá entonces. Vaya pues. Uy, me molesta eso. Me molesta muchísimo. ¿Cómo es posible? Vamos. Esa persona en verdad está como quien dice que no quiere ver nada, como que no tiene argumentos, no tiene ningún tipo de argumentos para tener que volver. Pareciera ser que no haya que decirte, quizás para que le puedas volver otra vez a ver. Sí que te voy a decir una cosa, tiene muchas ganas de comunicarse nuevamente contigo esta persona, pero no tiene argumentos para hacerte convencer de que debas de volver. Tú sabrás lo que vas a hacer. Mira, aquí te estoy viendo oye, qué bien. Estoy viendo que te estás yendo, como quien dice, a pesar de que estás queriendo, a pesar de que todavía amas a esa persona, te estás dando cuenta que mejor es irse a buscar otros horizontes y a buscar a superar otras metas, otros obstáculos, otros retos, porque aquí se están viendo esas montañas. Yo sé, yo lo entiendo, que tú tienes aquí copas que todavía están llenas para esa persona probablemente, pero no te tocó más remedio que largarte, que irte, que soltar, que desaparecer, que darle espalda. Me parece maravilloso, y aquí en compañía de la luna. Ahora sí que te digo que esta persona, después de que estás haciendo todo lo que estás haciendo, ahora esta persona mira como quiere comunicarse a como dé lugar. No tiene argumentos, no tiene palabras, no tiene cara para venir a buscarte, si se quiere. Ni te valoró, ni se preocupó, solo te utilizó. Ahora mira cómo te está buscando. Y tú pareciera ser que no le das esperanzas. Uy, así mismo es. ¿Cómo es posible? Tanto que le diste esto a esa persona para que ahora venga esto. Ahora eso sí que también te digo una cosa. Como te digo una cosa, te digo otra. Honestamente, me hubiese gustado mucho, digamos, que te apareciera aquí un nuevo amor que le diera en la madre a esa otra persona. Que le enseñara a esa persona cómo se ama de verdad. Pero resulta que el final de esta historia o la carta final es que aquí va a haber quizás un replanteamiento. Se va a pensar este replanteamiento. ¿Sabes? Yo no estoy diciendo que ya se hizo, pero se está analizando la probabilidad de un nuevo comienzo con esta persona. Quizás esta persona te habla, te busca, ahora empieza a darte, ¿cómo digo? Empieza a demostrarte todo lo contrario de lo que hizo anteriormente. Ahora sí que te ve que te estás valorando, quizás porque hiciste esto, porque tuviste que irte, porque te fuiste quizás energéticamente, pero te fuiste y ahora llegaste cambiado. Es así como que si te hubieras ido para un monasterio y en ese monasterio te hubieran enseñado lo que son los valores. Te hubieran enseñado cómo se debe comportar uno ante el amor para que el amor florezca. Cómo se debe uno comportar ante esa persona para que la respeten. Para que te respete esa persona y todo el mundo. Y también enseñarte cómo se enamora uno de uno mismo. Eso a lo mejor
fue lo que tuviste que hacer o tienes que hacer para que esta persona, en definitiva, pueda entender que ahora no eres la misma persona. Ahora mira, hay decisiones que se están tomando, ¿sabes? Hay decisiones que se están tomando y vamos a ver aquí. Y hay comienzos de algo. Mira qué bien. Yo te digo honestamente, yo hubiese querido 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartas derechas. Yo hubiese querido, porque yo no me puedo tampoco, digamos, yo te voy a decir, te voy a ser frank. Yo no me puedo tampoco parcializar por ningún signo ni por nadie, ni por ti, ni por el ex, ni por ningún ex. Aunque a veces me dicen que yo defiendo mucho a los ex, no es que los defienda, es que hay que estar también, hay que ser un poco razonable. Pero en este caso, mi opinión particular hubiese sido, me hubiese gustado que las cartas hubiesen salido con que viene alguien nuevo para ti. Alguien que de verdad te sepa valorar como es. Pero resulta y acontece que al final de todo, el resultado de todo esto es que esta persona va a venir o la relación se va a plantear y se va a pensar en volver otra vez con la relación. No es que se haya dado completamente, eso le falta un poquito. Eso no es tan rápido, pero sí se está planteando de tu lado y del lado de esa persona en el hecho, en la posibilidad de una vuelta. También estoy viendo que a final de todo, como quien dice, el consejo del tarot es que hay un recomienzo, hay un reinicio, muy a pesar de que esta persona no tiene argumentos, porque no hay ningún tipo de argumento que pueda justificar una persona que no haya podido saber valorar a otra. Yo diría que sí hay un argumento, y es que tú no te dejaste valorar. Tú no presentaste tus valores. Tú no dijiste, yo valgo tanto. Esa persona te puso el valor que le salió del forro. Eso fue lo que pasó. Esa persona puso el valor para ti, el que fuera. Y no te diste a respetar debidamente. Y esa persona no pudo sino darte el más bajito de los valores. Ahora yo veo aquí que aquí hay una decisión que se tiene que tomar. Y sí, 1, 2, 3, 4 cartas derechas de 5 que hay, eso me está diciendo más que sí, que esta persona va a volver, definitivamente. Pero ya tú sabes, tú te fuiste a tu seminario o te fuiste a tu monasterio a que te enseñaran en la escuelita de la dignidad cómo se quiere uno mismo. Y en base a eso hay posibilidades de que esta persona ya realmente sepa valorarte. Porque sí que te digo todo esto, porque es importante saber cómo aceptar nuevamente una persona que no te supo valorar. ¿Me estás entendiendo? ¿Me explico? Claro, yo también tengo que entender que si tú no te dejaste, si tú no pusiste tus pautas, nadie tiene por qué venir a ponerlas. Más fácil era no valorarte. Tenías que haberte valorado primero. Así que tú tienes parte de esa culpa. Ahí te estoy dejando yo, entonces, esa lectura. Mi querido y adorado Acuario, perdóname el regañito y perdóname mi opinión. Pero no hagas caso de mi opinión. Yo estoy aquí solamente para traducir lo que el tarot te quiere decir. Nos estamos viendo en un próximo video, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir. Y también para anunciarte que los fines de semana, sábado o domingo o los 2 días, no sé a qué hora todavía, vamos a hacer las lecturas del tarot en vivo, otra vez en el chat en YouTube. Y de lunes a viernes, cualquiera de esos días, no sé el horario tampoco, en vivos en Facebook, ¿de acuerdo? Así que ahí te dejo esa lectura a quien le haya resonado, pues. Y nos vemos en otro momento. Un besito. Bye bye.